El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Expoterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromicas, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. ¿Cómo andan? Arrancamos la primera emisión de Planeta Fútbol Juveniles aquí a través de CatPlay. Mi nombre es Julián Quintero y los vamos a estar acompañando durante una hora con toda la información, el análisis y el debate de lo que ocurre y ocurrirá en torno a las divisiones inferiores de la República Argentina. Vamos a presentar rápido al equipo del día de la fecha y al equipo de Planeta Fútbol Juveniles. La tenemos a la señorita Micaela Medina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Mica? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Juli? Todo bien, por suerte. Feliz de reencontrarnos nuevamente y con muchísima información para repasar de las juveniles, claro. Así es, tenemos muchísima información de un año que ha sido atípico para las divisiones inferiores y vamos a estar debatiendo sobre eso, ¿sí? También vamos a estar hablando también con expertos sobre la famosa cuarentena que ha afectado a muchos ámbitos y en especial al fútbol juvenil. Tenemos también al señor Facundo Ibona. ¿Cómo anda, señor Facundo? ¿Todo tranquilo? Muy bien, Juli, por suerte también, con muchas ganas de empezar a repasar algo que quizá no se ve mucho en los medios, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Siempre los medios deportivos se caracterizan por descubrir juveniles cuando la rompen en primera. Bueno, nosotros venimos a eso, a descubrirlos antes, descubrirlos en reserva, descubrirlos en las inferiores, así que venimos a traer un poco de eso también. Agradezco también a la producción, Andrea Lonardi, y el señor Augusto Santillán, que está en la operación técnica, ahí luchando con el famoso OBS, que también nos ha traído tantas malas y buenas durante la cuarentena. Bien, para arrancar, sí, vamos a presentar este proyecto. Agradecemos
a las autoridades de la CAD y también a CAD Play por convocarnos para realizar este programa. Por mi parte, las juveniles son categorías que vengo cubriendo hace mucho y que también es un lindo aprendizaje poder cubrirlo y transmitirlo aquí a través de CAD Play. Pero vamos a presentar el contexto, ¿sí? ¿Cómo están las divisiones inferiores hoy? Hace mucho no se habla de las divisiones inferiores, se habla mucho de la primera división, se habla mucho de la Copa Libertadores, pero las divisiones inferiores en el plano AFA han quedado relegadas por lo menos desde marzo de 2020 hasta la actualidad. En un rato voy a preguntarles a ustedes, chicos, qué opinan, pero para poner un poco en contexto, contarles que la última fecha que se jugó fue el 14 de marzo del año 2020. Estamos hablando de casi 11 meses ya de tiempo sin fútbol. No solo eso, no solo que no se compitió, sino que tampoco se entrenó, porque la mayoría de las divisiones, salvo reserva obviamente, no se ha competido y reserva fueron partidos amistosos, tampoco es que se ha competido oficialmente. Y la mayoría de los jugadores, esto es para quien no lo sabe, hay muchos jugadores de las divisiones inferiores que son del interior. Y en eso los clubes han decidido enviarlos a sus casas durante la cuarentena, por una cuestión lógica, no se van a quedar durante un año encerrados en pandemia en las pensiones de los clubes, es una cuestión lógica. Y entonces han decidido, y sin entrenar, la única vía por la que entrenaron fue por la vía digital, pero como siempre decimos, hay muchos que no tienen espacio tal vez para realizar pasadas, tocarle la pelota a un compañero, realizar fútbol táctico, que el técnico les diga, bueno, hay que jugar así o así, esta es la idea que tengo, este es el esquema. No, se ha hecho todo por Zoom, probablemente lo que mayor se entrenó fue el físico, ¿sí? Entonces fue un año bastante difícil para las divisiones inferiores, pero al final del programa traigo buenas noticias, no todos son malas, traigo buenas noticias, pero las voy a estar diciendo al final del programa. Lo presento, lo tiro y en un rato vamos a estar hablando. Quiero saber qué opina la señorita Micaela Medina con respecto a esto que está pasando en las divisiones inferiores y esta intención de vuelta, y bueno, lo que ha pasado en el 2020. Tal cual, coincido en todo lo que dijiste, Juli, pero también tengamos en cuenta de que este entrenamiento que tuvieron en cuarentena, sí, se puedan haber entrenado lo que es el físico, pero los juveniles necesitan de la competencia, adquirir ese ritmo que hace ya casi 9 meses que no están teniendo. Por ahí, yendo a sus casas, como vos decías, que son en el interior, pudieron reforzar un poco los vínculos con la familia que lo necesitaban, estar mucho en pensión. Puede ser tedioso, pero necesitan la competencia, ya es mucho tiempo sin competir y realmente lo necesitan. Y hay un dato no menor que me olvidé decir, que es que esa fecha del 14 de marzo de 2020, para que vean la mala suerte con la que se originó esta pandemia del coronavirus, es que fue un día que justo en el AMBA, por decirlo así de alguna manera, hubo tormentas, así que muchos partidos no se jugaron, la mayoría no se jugaron. Solo hubo un enfrentamiento que se jugó completo, que fue Talleres Patronato, que si te pones a analizar, son del interior. Entonces, también hay dificultad de eso. Pensemos que era la primera fecha del campeonato y hay equipos que no han competido en todo el 2020. Pensemos eso. Hay equipos del AMBA que por ahí en sus categorías mayores o en sus categorías menores no han jugado un partido competitivo en todo lo que ha sido el 2020, lo cual también es preocupante u ocupante, ¿sí? Porque los dirigentes deberán ocuparse de ahora en más de poder volver, los dirigentes del AFA deberán ocuparse de plantear un torneo, un protocolo para que se puedan volver a entrenar, lo cual sé que es muy difícil, por las condiciones de infraestructura de muchos clubes, pero que yo creo que se puede realizar. ¿Qué opina el señor Facundo Ibona de esto? Sí, justo estaba por meterme ahí en lo que decías, porque a mí me parece que también hay que entender que este contexto fue muy difícil, ni hablar desde el principio. Sí es que hay que tener en cuenta de que, bueno, más allá de que hace un año no se puede jugar y competir, nos acechó una pandemia que es irremediable. Lo que sí hay que tener en cuenta también, por otra parte, es que ya está volviendo casi todo, y me quiero quedar más que nada con un detalle en particular,
que es que las clases todavía no volvieron de manera presencial. Entonces es muy difícil también acoplarse capaz es muy difícil plantear una vuelta de los entrenamientos al fútbol cuando esos chicos tampoco pueden ir al colegio. Quizá ahí en esa balanza es donde habría que poner prioridades en cuanto a el fútbol tiene que volver antes que vuelva la escolaridad de estos chicos. A ver, no estamos hablando del fútbol profesional, sino del fútbol de juveniles, que es lo que vamos a hablar acá en Semilleros. Me parece que va, a mi entender, va por ahí un poquito más la mano. Ya vamos a estar hablando, como vos decías, en el final, sobre qué se plantea para esta vuelta de ciertas divisiones, ¿no? Porque ahí es donde vamos a dar las noticias de cuáles son las divisiones que van a volver, pero también hay noticias para las demás divisiones. No es solo para las mayores, sino que para las más chicas también hay noticias. Así que más adelante vamos a ampliar, como vos decías, Juli, pero a mí me parece que viene más por ese lado. Si se vuelve al fútbol juvenil, al entrenamiento, a la competencia, ahí todavía no se volvió a las clases, a la escolaridad de esos chicos mismos. No son adultos que dependen solo de esto. Son chicos que entrenan, algunos de manera recreativa, algunos con la idea de llegar a ser profesionales, de tener ese sueño, la mayoría, obviamente, todos tienen intacto ese sueño. Ahora bien, la prioridad me parece que es la escolaridad. Entonces ahí es donde en esa balanza me pongo a pensar y digo, bueno, pasó mucho tiempo, sí, pero se entiende un poco esta situación. A ver, no nos olvidemos que tardó mucho en volver también el fútbol profesional de los mayores en divisiones que no eran la A, la primera o la B nacional. Así que claro, habría que esperar quizá un poquito más y ver cómo se desarrolla. Por otra parte, también me parece que me importa un poquito también el ítem que pensaba en mi cabeza, de que estos chicos no viven solos. Conviven con sus familias, muchos con sus padres, con sus abuelos, o mismo en las pensiones. Entonces, si se contagia uno, se contagian todos. Me parece que obviamente, a ver, no quiero tener una sentencia o una opinión firme en cuanto a esto, decir, bueno, no, tiene que volver en los entrenamientos, tiene que volver la competencia. Estaría buenísimo, sería lo ideal porque hay gente que vive de esto y los chicos seguramente lo necesiten después de estar tanto tiempo sin hacerlo. Pero me parece que hay que solucionar y atar varios cabos antes de que empiece. Bien. Lo que decía con respecto a la infraestructura es que muchos clubes tienen un solo vestuario para todas las divisiones inferiores. Entonces también ahí puede ser un foco de propagación y también las pensiones, las familias. Bueno, es un tema que seguramente analizarán los dirigentes. Nosotros nos vamos a ir a la primera tanda de este Planeta Fútbol Juveniles y en un rato tenemos una entrevista exclusiva. Así que quédate y enseguida volvemos.
Bueno, muy bien, volvemos con un nuevo bloque aquí en Planeta Fútbol Juveniles y tenemos la primera entrevista de este ciclo. Estamos con Pablo Zucarrat, él es psicólogo deportivo y ha trabajado en varios planteles de equipos del fútbol argentino. Pablo, ¿cómo te va? Aquí Julián Quintero te saluda, ¿cómo andas? Hola Julián, muy bien, muchas gracias por comunicarse, un placer. Bueno, agradecerte la posibilidad de charlar un ratito aquí en Planeta Fútbol Juveniles y preguntarte por cómo crees que ha afectado esta cuarentena, que ha sido bastante larga para los juveniles, porque no han competido en todo el 2020. ¿Cómo crees que los afectó a ellos desde lo emocional, desde lo psicológico, desde las ganas de entrenar, estando en casa todo el día? ¿Cómo crees que afectó eso? Bueno, evidentemente creo que hay consecuencias, obviamente que las hay, seríamos necios si no pensaríamos en unas consecuencias, y creo que es más psicológica que física, ¿no? Si bien físicamente, obviamente, los chicos tuvieron que ponerse a punto a medida que se les fue permitiendo volver a los entrenamientos, pero para mí lo que más afectó fueron dos aspectos en el deporte. Uno es el hábito deportivo, es decir, cortaron con ese hábito, con ese ir a entrenar todos los días, con ese ir a prepararse, ese hábito deportivo que te ayuda a tener un horario, una regularidad, acostarte temprano, alimentarte sano. Bueno, después eso tiene un correlato automáticamente que impactó primeramente en el sueño del deportista, luego esto generó hábitos no muy sanos. Entonces, no digo así que fue en todos, pero sí en algunos aspectos generales ha sucedido. Y bueno, hablando con entrenadores de otros clubes, inclusive he tenido que trabajar desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y Salta por esta pandemia, desde el impacto psicológico y emocional en los chicos, y cuando se volvió a los entrenamientos, se pensó que iba a haber una masiva, se iban a volcar todos a entrenar, se iban a volcar todos a volver a la práctica deportiva, y sin embargo costó y muchísimo que los jóvenes se vuelquen, tomen conciencia, tengan hábitos, vuelvan a cumplir con los horarios, y bueno, eso de alguna manera impactó. La otra parte es la parte social, la parte de lo que el deporte genera, la unidad del grupo, estar con un grupo, digamos, particular, el hecho de saber que te vas a encontrar con tus compañeros, con tus amigos, y la imposibilidad de que se dio por la cuarentena de salir, ha impactado mucho en el aspecto social del joven. Y bueno, estoy hablando de los deportistas, ¿no? Porque también se ha dado esto de que los jóvenes igual querían salir, entonces se dieron desde fiestas clandestinas a, bueno, encuentros, por así decirlo, bueno, clandestinos, o empezaron a juntarse sin que nadie, sin los protocolos convenientes. En cambio, el club, que tiene el espacio, el lugar y justamente la pasión por la cual los une, bueno, fue uno de los más afectados, y creo que eso también modificó mucho la conducta de adolescentes, niños, donde inclusive se han generado ciertas fobias o ataques de ansiedad, que no ayudó a la posibilidad de volcarse directamente a la actividad deportiva cuando esto se permitió. Pablo, te consulto, mencionabas esto de que hay jugadores que pierden hábitos, como por ejemplo entrenar y demás cosas que mencionabas, pero puede que por otro lado también los jugadores ya se han saciado algunos hábitos, como reforzar vínculos con las familias por ejemplo, en caso de futbolistas que vivían en pensiones en el club, estaban acostumbrados a
a compartir plantel con demás compañeros, y de repente se encuentran de nuevo con sus familias, tanto tiempo sin competir y demás. ¿Puede que haya algún aspecto positivo en rescatar desde lo emocional? Sí, sí, como digamos me hizo la pregunta cuáles fueron las consecuencias, las secuelas que esto impactó, como una mirada un poco, no digo negativa, pero realista. También hay una mirada que bueno, puertas para adentro, las pensiones de los equipos de fútbol se cerraron en plena pandemia, entonces los chicos volvieron a sus hogares, cargaron las pilas emocionalmente. Me acuerdo que había un jugador que me decía que, bueno, él creía que le iba a afectar más, pero bueno, esto de estar todos los días en casa, estar cuidado con mamá y papá, bueno, sacaba, digamos, tajada, si se puede decir, del aspecto positivo. Claro. Sin embargo, es positivo, pero en el camino de un deportista que requiere de sacrificio, y muchas veces hay muchos jóvenes que tienen que irse a otras provincias, dejar sus lugares, bueno, eso ha hecho que, bueno, le haya costado después y tal vez hasta la hayan pensado, y algunos inclusive han tomado la decisión, que no digo que sea mala, sino que simplemente son decisiones, de quedarse en su pueblo, quedarse en su lugar, como que la pandemia lo ayudó a tomar decisiones. Estamos hablando obviamente de niños, a veces de 12 años en adelante, ¿no? Hasta los 18 inclusive. Ahora, Pablo, hablamos de las pros y los contras en cuanto a la situación en sí, pero en la forma de trabajo, porque a vos ahora te toca trabajar y a todos los psicólogos deportivos vía Zoom, me imagino. ¿Cuáles son o sea, si es que hay algún pro, y cuáles son las contras de no tener ese tacto con la persona y el cara a cara y quizá otro tipo de intimidad que se puede tener en el día a día? Bueno, el trabajo que le llaman muchos el teletrabajo, que bueno, a través del Zoom se ha facilitado el encuentro, sí, ha aumentado muchísimo en la época de la cuarentena, digamos, sobre todo más en la cuarentena fuerte, más estricta, si se quiere llamar. Hoy el deporte ya está habilitado, los clubes están habilitados, y yo trabajo presencialmente, cara a cara, en las competencias, ¿no? Y en los entrenamientos. Ahora, con otros deportistas, inclusive deportistas de otras localidades, de otros países y de otras provincias, bueno, el Zoom ha facilitado el encuentro, por un lado. Es una herramienta muy válida, está aprobada por la Asociación de Psicología Deportiva, pero por otro lado, obviamente que nada va a suplantar el encuentro cara a cara, donde el encuentro personal te brinda otros datos, es mucho más cálido, de alguna manera hay un vínculo más fuerte. Es más, yo hoy lo tomo muchas veces, si se pueden llegar hasta mi consultorio, prefiero una primera entrevista personal, pues nos manejamos vía Zoom. En el caso que no se pueda, me toca asesorar a clubes vía Zoom con los jugadores que son de otros países. En ese caso, bueno, se trabaja vía Zoom. Es una herramienta que ya existía pre-pandemia, se instaló muy fuerte en la pandemia, y posteriormente yo creo que seguirá esta herramienta como una metodología de trabajo. Ahora, Pablo, te voy a hacer una pregunta para que me respondas después de la tanda, porque nos tenemos que ir a un corte. ¿Qué tan importante crees vos que es la aplicación de la psicología deportiva en divisiones inferiores? En un rato me la vas a estar respondiendo, nos vamos a un pequeño corte y en minutitos más seguimos con Planeta Fútbol Juveniles aquí a través de la Cat Play.
El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromicas, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para su objetivo de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Muy bien, volvemos con un nuevo bloque de Planeta Fútbol Juveniles, aquí a través de la Cat Play. Antes que nada, me olvidé, pido disculpas, las redes de este hermoso programa, Semillero AR, ¿sí? En Twitter, en Instagram y en Facebook, para que vayan a seguirnos, para que se enteren de las novedades de las divisiones inferiores de la República Argentina. @Semillero AR, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿sí? Bueno, bien, Pablo, te reitero la pregunta que te hice antes de irnos a la tanda, que tenía que ver con ¿qué tan importante crees vos que es la aplicación de la psicología deportiva en divisiones inferiores? Bueno, es una pregunta muy clásica. Creo, obviamente yo me dedico a la psicología deportiva. Soy entrenador de fútbol. He jugado al fútbol, pero bueno, creo que era tan bueno que tuve que agarrar los libros, esa es la verdad, porque hasta ahí daba nomás que es muy importante estudiar. La psicología deportiva hoy ha ganado una importancia fundamental y clave. Es una habilidad más que la FIFA lo contempla dentro de 5 habilidades. Una de ellas es la psicología, está lo táctico, lo técnico, lo físico, lo psicológico y lo cultural, es decir, los hábitos, la vida social del deportista. Bueno, está dentro de esas 5 patas o de esas 5 habilidades. Por lo tanto,
poder decir que una es más importante que la otra, estaríamos entrando, digamos, en una comparación estéril e inútil. Creo que lo más productivo es sumar, y la psicología deportiva lo que ha venido es a sumar. ¿Qué hace? Bueno, potencia todas las demás artistas, potencia lo táctico, potencia lo técnico, potencia lo físico. Ustedes saben que potencia los hábitos y la calidad de vida. Es decir, si un deportista no está bien emocionalmente o psicológicamente, no puede rendir de la manera que podría rendir, no puede mostrar lo que ese deportista sabe. Entonces, cuando psicológicamente está muy bien, está con confianza, ha trabajado mucho la seguridad, está muy concentrado, bueno, puede dar eso que él tiene para dar. Entonces creo que es una habilidad más de las 5, pero es algo que potencia las demás habilidades. Por lo tanto, por eso creo que es clave para hoy la psicología deportiva en el deporte. Pablo, también te ha tocado estar en contextos y escenarios difíciles, como por ejemplo Colón, en la temporada 2015-2016, trabajando con Dario Franco, donde también asumiste el rol de psicólogo deportivo, cuando habían transcurrido 10 fechas sin ganar el equipo, estaban en zona de descenso y luego terminaron por una plaza en la Sudamericana. Y te tocó trabajar este escenario y dijiste que es lo más fundamental para un jugador tener la capacidad de poder potenciar e incentivar lo que es lo emocional, la mentalidad. ¿Crees que los técnicos o los grandes entrenadores como Marcelo Gallardo, Guardiola y demás tienen esa facilidad de poder conectar con el jugador porque tienen una capacidad mayor de poder transmitirle seguridad y demás aspectos a los jugadores? ¿O es algo externo más que se tiene que trabajar del jugador más que nada? Bueno, es muy interesante la pregunta, pero es muy difícil la respuesta, porque si bien no tuve la suerte de trabajar ni con Guardiola ni con Gallardo, pero bueno, uno interactúa y habla con jugadores que han sido dirigidos por ellos, pero también creo que es muy importante la institución en la cual están, donde estos entrenadores trabajan de forma interdisciplinariamente con los demás profesionales, y son en ese conjunto de trabajo, en ese conjunto de profesionales que vienen a potenciar a ese jugador. Y bueno, el capitán, el que lleva adelante la batuta, justamente es el entrenador. Yo creo que ahí está la capacidad de los entrenadores de saber guiar y acompañar y trabajar en equipo. Y antes esto fue cambiando mucho en la historia del fútbol, sobre todo, donde antes el entrenador de alguna manera le decían el todólogo, ¿no? Era el psicólogo, era el médico, era el preparador físico, y todo era muy autorreferencial. Hoy se trabaja más con cuerpos técnicos donde sea interdisciplinario y donde de alguna manera cada actor pueda potenciar al jugador rendimiento. Por eso hoy los clubes contemplan, de hecho la FIFA oficializó el trabajo del psicólogo deportivo como, digamos, como un requisito clave, y también los clubes en general ya todos tienen un departamento de psicología deportiva y neurociencia, donde, bueno, se llevan a cabo se trabajan de esta manera. Por eso no hay que hacer hincapié solamente en una sola habilidad, la técnica, o solamente lo físico, y lo físico es lo más importante, porque bueno, creo que el ser humano justamente es así de complejo y es un deporte muy humano, digamos, el fútbol es muy emocional, ya lo sabemos desde el hincha, pero también desde el que lo practica porque ama, porque le gusta, y lo que hacemos esto también lo hacemos también con mucha pasión, con mucho profesionalismo. Entonces, bueno, tenemos que encontrar en esto ese equilibrio donde conjugar, ahí está el arte y la habilidad de estos entrenadores que logran, ¿no?, lo que logran.
Pablo, la verdad que me quedaría hablando durante mucho tiempo porque es un tema recontra interesante y del que hay mucho tema para hablar, pero lamentablemente el tiempo nos corre, así que te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente te estaremos molestando para poder hablar aquí en Planeta Fútbol Juveniles y en CatPlay, así que muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por llamar, chicos, a su disposición. Bueno, ahí teníamos la palabra de Pablo Zucarrat, ¿sí? Psicólogo deportivo, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la cuarentena, con lo que tuvo que ver con la vuelta al fútbol y con cómo esto afectó también a las divisiones juveniles. Nos vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? Y en minutitos más venimos con el ping-pong de noticias final de Planeta Fútbol Juveniles. Vamos a un corte y ya venimos. Bien, volvemos con el último bloque. Ya pasó el primer programa, ya casi, todavía no, todavía nos queda un ratito del primer programa de Planeta Fútbol Juveniles. Reitero que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @semilleroar, ¿sí? En Twitter, Instagram y Facebook, ¿sí? Nos pueden seguir ahí para conocer todas las novedades, enterarte de qué vamos a hablar en todos los programas y también recordarte que estamos todos los miércoles a las 12 del mediodía a través de la CatPlay. Con toda la información, el análisis y el debate de las divisiones inferiores en Argentina. Bien, como prometimos en el bloque anterior, vamos a hacer un ping-pong final de noticias que está relacionado a las divisiones inferiores. Vamos a empezar con la señorita Micaela Medina. Empezamos. Tenemos info de Central, así que así va a ser nuestros programas bien federales, porque tenemos noticias. Central perdió a 3 de sus coordinadoras inferiores, Iván Moreno, Adrián Jerónimo y Marcela Tesi, ahí bien. Se fue a trabajar con Pizzi a Racing, así que Hugo Galonis seguirá como cabeza de la estructura y solo Rafa de Captación será sustituido por alguien de afuera. Señor Facundo Dibona. Sí, porque si bien estábamos en Rosario, vamos para la capital federal, vamos para el barrio de La Paternal, porque Argentinos Juniors y Vélez jugaron el domingo, 2 partidos de 60 minutos, las reservas, aclaramos,
El primero 3-1 a favor de los de Liniers, con goles de Adrián Campos, Nazareno Bazán y Santiago Castro. Por parte de Argentinos Juniors, el gol lo hizo Pablo Minizale. En el segundo partido igualaron 0-0. Como para rescatar algún dato de color, en la reserva de Argentinos Juniors jugó Federico Redondo, el hijo de Fernando. Así como para que vayan enterándose de que se va metiendo de a poquito. O sea, hace 2 años estaba en séptima, ya está jugando en reserva con continuidad. Veremos si dentro de poco lo vamos a ver con minutos en primera. Le quiero contar a la gente que el señor Facundo Ibona va a estar haciendo una columna en donde vamos a descubrir a la promesa argentina. Ahí va, ya tiene nombre, la promesa argentina. En donde vamos a descubrir un talento de las divisiones juveniles de Argentina, de cualquier club. Anotado Redondo, entonces, ahí. Para anotadísimo. Redondo está en la lista de los que vamos a ir viendo. Está en la Secretaría Técnica del señor Facundo Ibona. Está en carpeta y marcado con fibrón verde. Porque bien, también eso es otro datito, después vamos a ir hablando. Va a haber fibrones de colores, vamos a ir diciendo, bueno, qué significa para cada uno. Todavía no vamos a aclarar nada. Después, más adelante, vamos a ir contando más o menos de qué trata, qué significa cada color, para qué jugadores aplica, por qué. Así que es como una especie de secretaría técnica. Vos le pusiste bien el nombre. En este momento, Federico Redondo, hijo de Fernando, a ver, me parece que es indispensable porque estuvo en la lista de 60 promesas que hizo The Guardian, el diario inglés. Está en la lista de 60 promesas mundiales, uno de los 3 argentinos que aparece en esa lista. Entonces es un indispensable. Va a haber que hablar de él. Pero no significa que vaya a ser el ganador, por así decir, el más importante de estos juveniles. Bueno, hay de todo y va a haber de Argentina y del exterior. Hablando de argentinos, obviamente, ¿no? Argentinos están en el exterior. Pues recordemos, hay muchos chicos, en estos años empiezan a florecer esos chicos que se fueron en el éxodo del 2000, bueno, donde tuvimos una grave crisis económica. Entonces, esos hijos de la gente que se fue empiezan a aparecer. Ya fue el caso de Lucas Romero, que está teniendo minutos en Mallorca, un chico muy joven, pero hay otros pibes de su edad que siguen estando en categorías inferiores de clubes de Europa, importantes, no tan importantes. No hace falta que estén en Barcelona, Real Madrid. Hay de todo un poquito, así que más adelante vamos a estar explicando un poquito más. Me gusta la presentación que hizo de su columna, así que me agrada. Bueno, bien, por mi parte traigo la noticia de que, a pesar de todo lo que dijimos en el primer bloque, que tiene que ver con que los juveniles, que algunos chicos no compitieron en todo el 2020, otros pudieron competir apenas un partido, ¿sí? Como dijimos, el 14 de marzo se terminó todo. Hay que decir que la mayoría de las categorías de inferiores han vuelto a entrenar. Han vuelto a las pensiones, han vuelto a los predios, han vuelto a los campos, han vuelto a los entrenamientos. Pablo también incluso lo decía, que muchas categorías y muchos equipos volvieron a poder entrenarse, ¿sí? En la normalidad, digamos, más allá de que obviamente hay un protocolo de un grupo de 6, después un grupo más grande. Bueno, más allá de eso, los chicos pudieron volver a los clubes y pudieron volver a entrenarse. Señorita Micaela Medina, tiene una noticia más. Sí, nos movemos también, a pesar de la muy buena noticia que das y de la paternal, de lo que hablaba Facundo también, nos movemos otra vez para Central, porque en este caso Luca Rociano, que es delantero de la categoría 2005, sufrió una rotura de ligamentos cruzados internos y meniscos, así que le mandamos una fuerza enorme para que se recupere pronto. Esa es la noticia de Central. Bien, enviado de saludo entonces, pronta recuperación. Señor Facundo Ibona, la última. Bueno, voy con la última directamente, que me parece que es la bomba de la que hablábamos al principio, ¿no? Porque la AFA, en su comunicado, el boletín 5848, avisó, porque, a ver, es un aviso, no es una confirmación de nada, que la cuarta y quinta categoría de las juveniles de AFA, aclaremos de AFA, esto no incluye Liga Metropolitana, no incluye Liga Argentina, volverían en febrero. Es un estimado, a ver, no hay confirmación ni de reglamento ni de calendario. O sea, vamos a esperar, la idea es que vuelvan no a mediados como sí se habló en algunos medios, sino que vuelva a finales de febrero. Recordemos, no hay ni calendario ni reglamento. ¿Por qué aclaro lo de reglamento? No porque lleve, no sé, que haya VAR, que haya otra forma de jugar al fútbol, sino porque se prevé que sea un torneo corto
o un torneo de verano. Una especie de transición, como se quiso hacer en la liga profesional, para los chicos, para no matarlos quizá desde lo físico con un torneo largo, no meter tanta presión, no poner tantos puntos en juego, ir a un torneo corto o uno de verano y hacerlo de una manera más llevadera. Esto, como dijo Juli, no significa que no se entrene el resto de las categorías. El resto de las categorías se está entrenando, va a seguir entrenando, pero no van a tener tanto la sexta, la séptima, octava y novena, no tienen confirmación de una posible vuelta a la competencia. Esto también exime totalmente a lo que son las categorías infantiles. Estamos hablando de lo que está antes de la novena división. Por el momento, como decíamos al principio del programa, la excusa que se pone es que no volvieron las clases todavía, entonces no hay motivo alguno para hacer volver a las infantiles. A los juveniles, por este momento, cuarta y quinta, que recordemos, hay chicos que son que ya están en una edad mucho más avanzada, se los vuelve a la competencia. A finales de febrero, fecha, calendario y reglamento a confirmar. Bien, sí, es algo que se va a definir en los próximos días. Como bien dijiste, tienen que juntarse todavía los dirigentes, los delegados y los representantes de todos los clubes, sobre todo, para ver si, a ver, cuando digo representantes es coordinador de divisiones juveniles, ¿sí? Que deberán juntarse y decir, bueno, estamos preparados, estamos listos, no estamos listos, para ver si puede volver recién la cuarta y la quinta. Para los que no saben, a ver, los campeonatos se juegan en 2 zonas, ¿sí? En donde hay un interzonal por campeonato, que el interzonal es el clásico, ¿sí? Si en la zona A está Racing, en la zona B va a estar Independiente. El interzonal cuando se juegue va a ser Racing Independiente. A partir de ahí, la última vez se hicieron los primeros 2 de cada zona, jugaron unas semifinales y después se jugó una final. Eso lo hicieron con todas las categorías, ¿sí? A veces no, a veces queda solo el primero y se juega directamente una final, ¿sí? Que es en campo neutral, a un partido. Entonces, hay que definir bien. Primero, para mí, la prioridad tiene que estar puesta en la vuelta a reserva. Va a ser muy importante que puedan volver los primeros después de la primera edición, para que tomen un poco de rodaje. Sí. Si bien la Copa Diego Maradona se vio muchos pibes que pudieron debutar en la primera, ha pasado en Boca, ha pasado en Racing, ha pasado en Independiente, en River también, en San Lorenzo también se han podido ver muchísimos jugadores, pero la realidad es que tiene que volver la reserva para que también puedan competir aquellos jugadores que por ahí no tienen su espacio en primera, o por ahí también las condiciones de otros jugadores para el técnico de primera les parece mejor que ese juvenil. Entonces tiene que volver primero reserva. Todavía no se habló de una posible vuelta a la reserva, solo se habló de la cuarta y de la quinta división. Lo bueno de reserva es que está jugando amistosos, que eso no hay que descartarlo, y que están jugando hace mucho tiempo, ¿sí? Para cerrar, Juli, lo que hay que remarcar esto que vos también al principio del programa lo decías. En la reunión del fin de semana que hubo en AFA, donde se juntaron los delegados y dirigentes de los distintos clubes encargados de las categorías juveniles, se puso en cuestión esto de la estructura, de la infraestructura que tienen los clubes de tanto Primera División como B Nacional y otras categorías. A ver, es muy difícil hacer que vuelvan a competir todas las categorías juveniles con infraestructura que no está acorde a este momento que vive el mundo con una pandemia. Entonces, los dirigentes y los delegados lo tocaron este tema. No es que es algo que está al pasar. Se tocó y se habló en la reunión. Así que a medida que pase el tiempo seguramente vayamos teniendo noticias, y a mi parecer, esto es una opinión personal, lo que son las categorías juveniles de AFA van a volver paulatinamente. En este momento estamos hablando de reserva, cuarta, quinta división, pero quizá más adelante estemos hablando de los demás. Pero va a ser paulatino, va a haber que esperar, va a haber que tener paciencia. Mica, ¿qué opinas vos de la vuelta de primero la cuarta y la quinta? La verdad es que es un avance que por lo menos se empieza a hablar de una posible vuelta después de tanto tiempo, y la importancia que va a ser poder llevarlo a los chicos de a poco, ¿no? Porque después de tanto tiempo de inactividad en competencia, hablamos, por ahí pueden surgir algún tipo de lesiones y demás, así que es más bien llevarlos de a poco, que puedan ir desarrollándose, los que, como decía Facu, los que no tienen lugar en primera, que puedan ir compitiendo aunque sea en cuarta y quinta,
y que puedan ir de a poco llevándolo. Sí, yo creo hay que analizar un montón de cosas. Lo decíamos al principio con Mika y con Facu. Hay que analizar un montón de cosas. No es solo analizar si se puede jugar al fútbol adentro de la cancha o no. Eso se puede porque en primera lo están haciendo, hay amistoso de reserva. El tema es toda la logística que implica. No se trata de jugadores que van a una concentración y los lleva un micro. Se trata de jugadores que los llevan muchas veces las familias, que muchas veces las familias quieren ver cómo juegan. Hay muchos que realizan viajes, aquellos que viajan al interior van a tener que viajar en 2 micros por protocolo, no se van a poder duchar. Sí. A ver, vayamos a poner unos ejemplos de arriba de la mesa. Sí, cortito. A ver, un equipo de primera, como lo es Argentinos Juniors, estamos hablando de el semillero del mundo. No estamos hablando de un club que no saca jugadores. Estamos hablando de una institución que le da mucho valor a sus juveniles. Recién ahora tiene un centro de entrenamiento acorde, digamos, a un nivel que le demanda ese tipo de gestión en cuanto a los juveniles, como lo es el CEFA. Entonces, si Argentinos Juniors, que es súper importante a este nivel, recién ahora tiene ese centro de entrenamiento, ¿qué le queda al resto? Claro. Y no estamos hablando de logística, que también es muy importante, como decís vos. A ver, estamos hablando de la prioridad de darle un espacio acorde a esta situación, a los protocolos, tener, no sé, más de 2 vestuarios, porque te demanda eso. Vos no podés hacer entrar a los mismos vestuarios a todas las categorías, tanto de tu equipo como la del otro. Y ni hablar de cuerpos técnicos, cuerpos médicos, familiares, como vos dijiste, que aclaremos ahora, está más que descartado que no van a ir los familiares a las canchas a ver a sus... A ver, hay una realidad. Sí. Son predios al aire libre donde hay mucha distancia. Si la gente, la familia, si hay un poco de respeto, de cuidado, se puede organizar, que no te digo ni periodistas, que nos encantaría ir. La verdad, yo estoy muerto de ganas de ir a los predios a ver a los juveniles jugar. Pero la realidad es que no se puede. Si vos decís, bueno, pueden venir 3 personas por familia y hay un campo entero al aire libre, con barbijo, yo creo que hay que apelar a la gente y a la responsabilidad individual. La realidad epidemiológica demuestra que es complicado apelar a esa responsabilidad individual. Es bastante difícil. Pero teniendo en cuenta que es un predio, a ver, yo no quiero alentar a que vuelva la gente a ver a las juveniles. Estoy hablando de las familias y con un cupo limitado. Pero creo que podría organizarse. En ese sentido, los dirigentes tendrán que ver, tendrán que evaluar. Lo importante siempre van a ser los juveniles, van a ser los chicos. ¿Dónde van a poder bañarse? ¿Dónde van a poder cambiarse? Imagino que, no sé, si un equipo de Capital Federal tiene que ir al interior o un equipo del interior tiene que venir a Capital Federal, no puede hacer un viaje en micro sin bañarse. Es insalubre, básicamente. Pero bueno, veremos cuáles son las decisiones que toma en los próximos días la AFA, ¿sí? Los directivos que seguramente se reunirán. Contarles la última noticia, que también se reunieron los coordinadores de juveniles de la Primera Nacional, ¿sí? Hace 5 días, casi una semana, se juntaron a través de Zoom, ¿sí? Para charlar estos temas, para ver si también se puede empezar a volver a ver cómo se puede empezar a trabajar. Les doy las gracias, chicos. Muchísimas gracias, señorita Mika Medina. Muchísimas gracias, señor Facundo Ibona. Hasta aquí hemos llegado con el primer programa de Planeta Fútbol Juveniles. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, @semilleroar, Twitter, Instagram y Facebook. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 12 a través de la Cat Play, y los dejamos con la programación de justamente la Cat Play. Mi nombre es Julián Quintero. Esto ha sido Planeta Fútbol Juveniles. Muchas gracias.